Sí, doctora, sí se visualiza. Muy amable. Me falta un minuto, empiezo 2:40 en punto. Solamente tengo en la sala 17 participantes. Sin embargo, están a puertas ya de rendir un examen. Necesito que tomen nota cuando diga que es importante, porque realmente es importante. Me presento. No, falta un minuto. En un minuto exacto me presento, ¿ya? La sesión se está grabando, no se está grabando. Alguien, a ver, voy a empezar con la sesión. Ok, se está grabando. Ya. Listo, muy buenas tardes. Les saluda la doctora Gladys Patiño Soto. Yo soy de la sede del Hospital Hipólito Unanue. Hoy día les traigo el tema de mieloma múltiple y la enfermedad de Wallenstrom. Bien. ¿Es importante que puedan tomar algunos apuntes, algunas notas? Sí. Listo, voy a poner mi pantalla en máximo. La pantalla está en máximo. Ok. Hablar de gamapatías monoclonales es hablar dentro de la clasificación de la enfermedad de mieloma múltiple y la enfermedad de Wallenstrom, que se comparten ciertas características, ¿sí? Entonces, para entender un poco, vamos a empezar por esta parte básica, donde, ¿qué son las gamapatías monoclonales, no? Una de ellas son células plasmáticas neoplásicas que producen un tipo de inmunoglobulina y vamos a conocer todos estos tipos de inmunoglobulina desde la inmunoglobulina M, G, A, E y D. También están relacionadas a las cadenas pesadas y o ligeras, como por ejemplo inmunoglobulina kappa, inmunoglobulina G lambda, cadenas ligeras kappa, etc. Estas no se producen en cantidades suficientes de otras inmunoglobulinas normales, ¿no? Y las inmunoglobulinas anormales en exceso interfieren en diversas propiedades de la sangre, que vamos a entenderlo paso a paso, en el normal funcionamiento de los riñones por la gran carga de estos componentes y favorecen el desarrollo de infecciones. Se entiende que el desarrollo de infecciones es propio de que estamos frente a un paciente inmunodeprimido, ¿no? Entonces, nuestro kit Doctora, de disculpe, estudio, sí, creo que no está compartiendo la pantalla. O sea, no se ve la diapositiva. eh, por ello llamé primero y me confirmaron que la pantalla se visualiza. A ver, O sea, sí se visualiza, pero se ve otras pestañas. otras pestañas. Sí, doctora, mi compañera Guaita tiene razón. Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. A ver, muy raro. ¿Me confirman? Sí, doctora, ahora sí se ve la Me, diapositiva. me confirman, pero al inicio pedí que me confirmaran y me confirmaron. Ojo, le estoy dando máximo zoom en este instante. ¿Se visualiza, por favor? Sí, doctora. Sí, pero Qué raro. Bueno, gracias. Listo. Entonces decíamos que este grupo son las células plasmáticas normales y estas son características anormales. Van a preservar la relación del núcleo ladeado hacia un extremo versus la gran cantidad de citoplasma que va a ser gigante, que van a aparecer vacuolas y en el núcleo van a aparecer nucleolos. Entonces, dicho esto, de manera general, gamapatías monoclonales vamos a encontrar en las gamapatías monoclonales de significado incierto, en los mielomas múltiples, en la macroglobulinemia de Wallenstrom
en las enfermedades de las cadenas pesadas y en las enfermedades de amiloidosis primaria. Hoy día tengo que enseñarles en relación a dos de estas gamapatías monoclonales, que son mieloma múltiple y la macroglobulinemia de Waldenström. Vamos a empezar con mieloma múltiple y al final les voy a dar un cuadro diferencial entre una y otra. Muy bien, mieloma múltiple. Para poder aterrizar y tener certeza dónde se da la mutación de esta célula y dónde se encuentra, les he traído este pequeño resumen de la hematopoiesis. Ustedes ya conocen al stem cell. El stem cell tiene dos células hijas, una es linfoide y otra es mieloide. Nos enfocamos en la línea linfoide. Sabemos de que de esta línea se desprenden los linfocitos B, los linfocitos T y los natural killer. Dentro de los linfocitos B vemos que se desprenden las células plasmáticas. Entonces, la teoría dice, las células plasmáticas son precursoras de los linfocitos B. Y ahí lo tienen, ¿no? Son precursoras de los linfocitos B. ¿Por qué es importante entender dónde se ubica? Porque la mutación de estas células se va a dar específicamente aquí, sobre ella. ¿Y cuál es la proporción de esta célula en relación a todas las demás dentro de la hematopoiesis? Esta célula en relación a todas se encuentra en un 1%. ¿Qué quiere decir? Que la línea mieloide va de 80 a 85%, mientras que la línea linfoide en su totalidad va de 10 a 15%. Y este señor es un 1% de toda la médula ósea. ¿Por qué menciono esto? Porque cuando quiero ubicarlo de manera fisiológica, tengo que pasar decenas y centenas de campos para lograr verla. Si yo hago un frotis de la médula ósea para encontrar a este señor, tengo que pasar muchos, muchos, muchos campos. Es decir, no es fácil de encontrarlo, ¿bien? Entonces, ya sabiendo dónde se encuentra el origen del mieloma múltiple, que son estas células plasmáticas, que son precursores de los linfocitos B, podemos avanzar, ¿no? Un poquito de historia. Porque a lo largo del tiempo, desde 1844, se describe por primera vez por Samuel Solly lo que se llamaba en ese tiempo la enfermedad de Keller, que luego va a pasar a ser el mieloma múltiple. En 1845 se determina lo que es la proteinuria de Benson-Jones, liderado por Henry Benson-Jones el 1 de noviembre de 1845. Habla ya sobre la fragilidad de los huesos y la detección de estos plasmocitomas. En 1880, el término de proteína de Benson-Jones fue utilizado por primera vez por Fleischer en 1880. Luego, una relación entre la proteína de Benson-Jones, las séricas del mieloma, se demostró hasta 1956. James Homer hasta 1900 demostró las células plasmáticas malignas del mieloma. En 1939, Longworth y colaboradores emplearon la electroforesis en el estudio del mieloma, demostrando la existencia de estos picos monoclonales. En 1962, Berger y colaboradores informaron que este medicamento, el melphalan, podría, ¿no?, inducir emisiones. Pero a lo largo del tiempo, hasta la fecha, siguen investigando lo que es la farmacoterapia. Entonces, ¿cómo definimos nosotros mieloma múltiple? Primero la palabra proliferación, y quiero que se entienda bien, ¿no? La palabra proliferación es invasión a nivel de la médula, pero ¿qué tipos de células? Clonales, o sea, que están mutadas, son disformes, ¿no? De estas células plasmáticas malignas, también llamadas plasmocitomas. Característico es monoclonal, hablamos de una proteína monoclonal, está caracterizada por ella. Van a haber lesiones osteolíticas porque la producción, la proliferación de estas clonas
dentro de su fisiopatología, lo que nosotros llamamos osteoclastos, se van a liberar los osteoblastos y estas sustancias van a hacer de que en vez de que el calcio se adhiera a los huesos, el calcio se va hacia la sangre, produciendo estas lesiones osteolíticas. Esta gran carga de hipercalcemia, gran carga de proteínas monoclonales, gran carga de la viscosidad propia de toda la fisiopatología, conduce a una enfermedad renal. ¿Por qué? Porque los riñones filtran todas estas cargas y conlleva a una insuficiencia renal. Inmunodeficiencia, todas las neoplasias conllevan a inmunodeficiencia. Por ende, están sujetos, están propensos a infectarse de infecciones, valga la redundancia, comunes. ¿Qué me dice la epidemiología? Cuando nosotros abordamos epidemiología, tenemos que entender algo, chicos. Uno es qué grupo poblacional por grupo etario, qué grupo poblacional por género es más frecuente. Es decir, hay diferentes edades, pero hay una frecuencia, hay una preponderancia, hay una masificación en ciertos grupos. Entonces, ya sabemos que mieloma múltiple es una gamapatía monoclonal, mono, no es poli, monoclonal maligna más frecuente, constituye solamente el 1% de todas las neoplasias en raza blanca, el 10% de todas las enfermedades hematológicas malignas. Cuando hablamos de enfermedades hematológicas malignas, nos referimos a las leucemias, tanto linfoide como mieloide, a las anemias megaloblásticas, a las aplasias medulares. Entonces, MM equivale al 10% de todas las enfermedades hematológicas malignas. Se presenta más ¿en quién? En raza negra que en raza blanca, en una relación de 2 en 1. La incidencia anual es de 4.7 por cada 100,000 habitantes y obviamente el hombre es más, con una relación de 3.2 que mujeres. La edad promedio que se diagnostica, 65 años para arriba. Se considera de que es una patología propio de la tercera edad, pero también podemos encontrar en pacientes jóvenes. Todo esto nos dice la literatura. Lo que encontramos nosotros hoy en día tiene ciertas diferencias, ¿no? Vamos a encontrar inclusive pacientes mucho más jóvenes, ¿no? Aquí en el Hipólito Unanue hemos tenido un paciente de 29 años y obviamente tiene justificación y lo vamos a explicar, ¿bien? En resumen, entonces es paciente varón mayor de 65 años, raza negra, esa es la frecuencia. Sin embargo, hay estadísticas también en los otros grupos etarios y también en mujeres, obviamente, ¿no? Pero hablamos frecuencias. ¿Cuáles son los factores de riesgos para desarrollar MM? ¿Qué dice, no? ¿Etiología conocida? No. Lo que se estipula son factores de riesgo. Dentro de los factores de riesgo tenemos primero la estimulación inmunitaria crónica. Hoy en día hay enfermedades autoinmunes y todas ellas son crónicas de larga data por una exposición específica. Trastornos autoinmunes, exposición a la radiación ionizante. Y aquí me detengo un ratito. Cuando hablamos de radiación ionizante, tenemos que entender cuáles son. Entonces, tenemos algo muy cercano a nosotros en el servicio de radiología. Todas las placas de rayos X, todas las tomografías tienen radiación ionizante. Todo el personal que esté inmerso a esta área usa un chip en el bolsillo superior izquierdo para ir midiendo el impacto y ellos gradualmente se hacen sus hemogramas para no tener caída de las 3 series y afectación a nivel de la médula. Otro lugar donde hay radiación ionizante masiva, en las plantas nucleares. A nivel mundial hay plantas nucleares en demasía, ¿no? Una de las más resaltantes de lo que pasó en Fukushima, el terremoto en Japón. La planta nuclear
lamentablemente se destruyó, tuvieron que entrar personas a cerrar los reactores y que al corto tiempo fallecieron porque la carga fue tal de que no había de otra, ¿no? Aquí nosotros en Lima tenemos una planta nuclear pequeñita que está en Naranjal, pero no hay forma de comparación. Entonces, radiación tenemos por doquier, ¿no? La radiación ionizante. Y las personas que se ocupan en relación a ella, por ejemplo, la medicina nuclear es radiación ionizante, etc. Pequeños ejemplos. Ustedes pueden ahondar y pueden entender por ocupación, y eso se llama epidemiología ocupacional, si hay una exposición para MM. Otro son la exposición por ocupación a plaguicidas y herbicidas. Hoy en día, para combatir contra los insectos, usan unos plaguicidas herbicidas del norte, que son de Ecuador, Colombia, que están fuera de los estándares, son altamente tóxicos, no solamente contaminan los productos eh, agrarios, sino también contaminan a las personas. Estas suelen esparcirse directamente un balón, ¿no? Tirado hacia la espalda y la persona que lo hace no tiene indumentaria de protección. Hay inhalación vía respiratoria y vía cutánea. Entonces, se entiende que las personas de campo que cultivan y que usan plaguicidas, herbicidas, son potenciales a desarrollar MM. También está relacionado con exposición a agentes naranjas, como por ejemplo durante la guerra de Vietnam se usó este agente naranja que es una especie de polvo que se esparció en el aire y los que inhalaron lamentablemente desarrollaron MM. Tenemos pequeños ejemplos más adelante, pero en realidad ponerse a buscar cada elemento. Hoy en la mañana mencionaba en relación al benceno. El benceno, por ejemplo, lamentablemente confirmado, la exposición de larga data que se encuentra en la pintura y que adicionalmente nos retiramos la pintura de la mano con un producto que se llama benzina y que obviamente la benzina es 100% benceno y esta es absorbida no solamente por la piel. Entonces, y si esto es de manera gradual durante semanas, meses, años, porque las personas que pintan son pintores, entonces la exposición es clara. Tenemos que conocer de base cuáles son todos los factores de riesgo que me puede conllevar a MM, ¿no? Entonces, les comentaba, ¿no? El ejemplo en una exposición ambiental. Los militares que participaron en la guerra de Vietnam, quienes estuvieron expuestos a estos herbicidas, que son el gas pimienta, entre ellos hay una alta incidencia de mieloma. También recordarán ustedes, como exposición ambiental, la operación de rescate del 11 de septiembre durante la caída de las dos torres gemelas en Nueva York. Hoy en día sufren con mieloma múltiple. Tienen mapeado 16 bomberos que participaron, ¿no? Los primeros bomberos en llegar al lugar del desastre eran mujeres y jóvenes entre 30 y 40 años. 2 años después, solamente pasaron 2 años para desarrollar mieloma múltiple y sus niveles de químicos en la sangre eran sorprendentemente altos, ¿no? Y esto fue expuesto en el 52 Congreso Anual de la Sociedad Americana de Hematología. Entonces, hechos como estos, chicos, es importante entenderlo y es importante saberlo, que hay exposición fuertísima que puede uno hacer que desarrolle no solamente MM, ¿no? Sino y otras patologías. Vamos a conocer un poquito la patogenia del proceso para el MM. Tenemos entonces, primero, la liberación de los productos de las células de mieloma. Las células del mieloma, porque son plasmocitomas, van a liberar la inmunoglobulina clonal, que es la proteína M. En un 60% de los casos es IgG, es una de las más frecuentes. Luego tenemos las cadenas ligeras libres, la proteinuria de Benson-Jones, que es la que ocasiona el daño renal. Cuando se libera proteínas por el riñón, lo lesiona a nivel tubular. Tenemos los factores activadores de los osteoclastos. Les comentaba a ustedes, ¿no? Que estos plasmocitomas me van a liberar estos osteoclastos, provocando la destrucción ósea. ¿Por qué?
porque el calcio, en vez de que se concentre en los huesos, se van a ir en la sangre. Asimismo, la liberación de la interleuquina 1, interleuquina 2 y el factor de necrosis tumoral. Esto es a nivel medular. En la hematopoiesis, ¿cómo se va a alterar? Se va a alterar porque vamos a tener un desplazamiento del tejido hematopoyético de la médula ósea. ¿Qué se entiende esto? Cuando prolifera los plasmocitomas se van a alimentar todo lo que lo rodea en la hematopoiesis. Se va a alimentar de la línea linfoide, de la línea mieloide, de los eritroblastos, de los megacariocitos. Entonces va a haber un desplazamiento de tejido donde va a proliferar los plasmocitomas. Obviamente, cuando hay una desaparición a nivel hematopoyético, a nivel periférico, voy a tener leucopenia con neutropenia, voy a tener anemia, voy a tener trombocitopenia. Estas pueden ser caídas de las 3 series, leve, moderado, severo, dependiendo del paciente, dependiendo el sexo, dependiendo la edad, dependiendo en qué estadio llega a nosotros. Pero lo que es contundente, por este desplazamiento del tejido hematopoyético, la caída de las 3 series. A nivel de la alteración de la producción de anticuerpos. Un segundo, por favor. Primero, para llevarme la azul, voy a usar el nombre. Esto se ve. Ya, y posiblemente de repente, siguiente día, pero no se sabe. Según como se observa el envejecimiento, algo como son mis últimos cumpleaños, que disculpen, me encuentro en el hospital y hay situaciones que atender. Bien, entonces, quedamos en que hay la caída de las 3 series. También se va a suscitar la alteración de la producción de anticuerpos. Estas obviamente van a favorecer la aparición de infecciones porque el sistema inmune se deprime. Mayor cantidad de anticuerpos, mayor depresión del sistema inmune. Finalmente, el daño tisular a nivel de las áreas locales, de las infiltraciones por mieloma. Esto que me produce a nivel de la médula espinal, una comprensión, un achatamiento, una disminución de los espacios intervertebrales, ¿no? Entonces, es todo lo que ocurre por la presencia de estos plasmocitomas. En relación a la distribución del tipo inmunológico, habíamos dicho que en la cabeza vamos a tener IgG, ¿no? La inmunoglobulina G, en la mayoría de los casos de mieloma múltiple. También IgA en menos proporción de 20 a 25, Benson-Jones de 15 a 20, la inmunoglobulina D de 1 a 2%, no secretores de 0.5 a 1%. Estas totalmente infrecuentes. Entonces, nos enfocamos en las 2 primeras, pero en especial en la inmunoglobulina G, porque la relación de cadena capa-lambda va de 2 a 1 más la presencia de proteína Benson-Jones en un 50% más hipercalcemia. Manifestaciones clínicas. Los pacientitos que van a llegar con MM, chicos, aparte de ser de la tercera edad, van a presentar un solo síntoma, de manera muy clásico, muy característico, que es el dolor óseo. Y ya habíamos entendido por qué, ¿no? Porque al tener la producción de factor activador del osteoclasto, donde decíamos de que el calcio, en vez de que se adhiera en el hueso, se va a donde? A la sangre. Hipercalcemia. No debería estar en altos valores en la sangre, debería estar concentrado en el hueso. Entonces, esto produce ¿qué? Destrucción ósea. Y por eso el paciente que siente dolor óseo,
porque hay una osteoporosis severa. Con ella viene de la mano la anorexia, náuseas, vómitos, constipación, omnivulación. Muchas veces se van a dar fracturas patológicas espontáneas. El exceso de estas células plasmáticas en la médula ósea, habíamos dicho, que produce anemia, la caída de la línea blanca, en especial los neutrófilos con una neutropenia. Si hay una neutropenia, hay anticuerpos anormales y hay una trombocitopenia. Y habíamos entendido que la masificación, proliferación de estas células, la invasión hace que todo lo que está en la hematopoiesis caiga y por ende en la periferia, en el hemograma, nos vamos a encontrar con este panorama, la caída de las tres ejes. Cuando tengo anemia, obviamente el paciente está asténico, tiene palpitaciones, debilidad, acúfenos, vértigo. Clínicamente, ¿cómo lo vamos a ver? Pálido, taquicárdico, taquipneo. Cuando hay neutropenia, presencia de anticuerpos anormales, obviamente está propenso a infecciones porque el sistema inmune está deprimido y estas se van a manifestar con fiebre. Cuando hay trombocitopenias, hemorragias no solamente periféricas, ¿no? Sino también vamos a tener central a nivel de los órganos principales. ¿Y cómo las vamos a visualizar? Petequias en los miembros inferiores, en los miembros superiores, equimosis, gingivorragia, llamas retinales. Entonces, es evidente el sangrado por estas plaquetopenias o trombocitopenias severas. La producción de las proteínas monoclonal anormal me lleva a hiperviscosidad y esto me conlleva a cefaleas, confusión, convulsiones, hasta el coma. La eliminación en orina de estas cadenas ligeras, habíamos dicho que todo lo que tiene que ser proteínas me produce una insuficiencia renal, ¿no? En especial por la proteinuria de Benson-Jones. Y el paciente va a presentar oliguria, nicturia, factor urémico. Vamos a encontrarlos con edema, con ascitis. Y la infiltración por mieloma, habíamos dicho que a nivel de la médula espinal hay una comprensión radicular, esto produce parestesia, debilidad, encontrando al paciente con rigidez o incluso con paraplegias, ¿no? Dependiendo en qué estadio esté, como habíamos dicho, son 3, 1, 2, 3, entonces a medida que esto va progresando, vamos a ir encontrando los diferentes signos y síntomas. Para tener claro, ¿no? Hipercalcemia, obviamente, insuficiencia renal, anemia y la enfermedad ósea, que viene a ser la lesión lítica, osteopenia severa, fracturas patológicas. Hay criterios mayores y menores. Nosotros para determinar, jugamos con estos dos criterios o los podemos combinar, ¿no? Vamos a encontrar una celularidad plasmática de médula ósea superior a 30, eso ya es mieloma múltiple. Los picos monoclonales séricos a 3.5 gramos decilitros, si es que es IgG, y si es IgA, por encima de 2 gramos decilitros. O una proteinuria de cadena ligera superior a 1 gramo al día. Criterios menores, tenemos celularidad plasmática medular de 10 a 30%, pico monoclonal inferior a lo considerado, lesiones osteolíticas radiológicas y la disminución de las inmunoglobulinas normales. Podemos tomar un criterio mayor para decir mieloma múltiple o podemos tomar un criterio menor más 3 criterios, un criterio mayor más 3 criterios menores que incluyan 1 y 2. Es decir, ¿se pueden combinar también? Sí. Pero es mandatorio los criterios mayores para diagnosticar mieloma múltiple. Entonces, a la cabeza es la historia clínica, lo que presente el paciente. Luego, el examen físico. Cuando nosotros palpemos a los pacientes, propio de que hay dolor óseo, tengamos que ser delicados. Lo que hay que descartar es que no sea un tema articular, y es aquí donde viene a veces la confusión de los médicos generales, ¿no? Tercera edad, duele los huesos, lo toman como una osteoporosis de otros orígenes, no mieloma múltiple, y
terminan dándole AINES para calmar los dolores, entre comillas, articulares, y esto muchas veces acelera, ¿no?, la patología de MM. Hay que tener cuidado con los pacientes de la tercera edad. Solamente necesitamos un hemograma, una radiografía de tórax, de cráneo, donde podamos ver estas lesiones osteolíticas antes de tomar una decisión medicamentosa, ¿no? Tenemos la triada diagnóstica clásica, que es la plasmocitosis medular mayor a 10% en el aspirado de médula ósea, las lesiones osteolíticas, que les voy a enseñar imágenes, por eso se pide un rayos X de lo que ustedes consideren, cráneo, tórax, algún hueso largo, y el componente M, ya sea en suero o en orina o ambos, ¿no? O una paraproteinemia o una paraproteinuria, ya sea por electroforesis más inmunoelectroforesis, para tener diagnóstico, ¿no? Entonces, cuando hablamos de electroforesis, tenemos que saber que la totalidad de la suma de ellos va de 6.4 a 8.3. La albúmina absorbe la totalidad promedio de 3,5 a 5 gramos decilitros. Las otras fracciones son muy pequeñitas, son décimas, ¿no? Está la alfa-1 globulina, la alfa-2 globulina, beta-globulina, que hay 1 y 2, y la gamma-globulina. Esto son parámetros normales. Pero cuando vemos un paciente con MM, nos vamos a encontrar con este pico, ¿no? Con este pico monoclonal. En este caso es un pico gamma. Y aquí tenemos una radiografía de cráneo. Estas lesiones donde estoy apuntando con mi cursor, que son lesiones, por doquier, ¿ya? Por doquier. Estas lesiones oscuras, redondas, todas esas lesiones es patognomónico para MM. Entonces, una radiografía simple, que no va de más de 20 soles, un hemograma, que no va más de 12 soles, entonces uno más la clínica ya puede ir direccionando y puede solicitar, ¿no?, el estudio especializado por el hematólogo para el diagnóstico definitivo, que es por aspirado de médula ósea, y con ello empezar toda la batería de estudios. Entonces, cuando pidamos un hemograma, nosotros siempre tenemos que solicitar lámina periférica. Una cosa es lo que la máquina del hemograma te detecta, y otra, lo que el ojo humano ve. La máquina no está diseñada para ver células anormales. Entonces, en todo paciente vamos a necesitar el estudio de la lámina periférica. En esta lámina periférica, a nivel de los rojos, podemos detectar formaciones de roulos, o lo que llamamos el fenómeno de roulos, o lo que es pilas en moneda, ¿no? Se traduce a altas concentraciones de estas proteínas hemiséricas. Vamos a encontrarnos con leucopenia, trombocitopenia, anemias, ¿no? Ya el aspirado de médula ósea, que es el gol estándar, nos vamos a encontrar con plasmocitos reactivos que pueden ir más de 30% a 40% de las células plasmáticas. Aquí les presento. Estos son plasmocitomas anómalos. Aquí vemos uno bilobulado, y esto para nosotros, esta bilobulación, significa mal pronóstico para el paciente. Es poco o nada lo que podemos hacer por el paciente cuando tenemos esta bilobulación. Esto es un plasmocitoma, siempre el núcleo está ladeado, como ven ustedes, conserva la posición ladeada. Entonces, se van a presentar enfermedades autoinmunes, van a tener infecciones virales, carcinomas metastásicos, ¿no? Este es el famoso fenómeno de Roulos, donde tenemos los hematíes pilas en monedas, ¿de acuerdo? Hematíes pilas en monedas. ¿Qué quiere decir? Que por la acción de los osteoclastos, los hematíes tienen carga negativa, carga positiva, estas se anulan. O sea, lo normal es que tengan carga positiva negativa y se repelan, por eso están sueltos. Pero como esa se anula a la presencia de los osteoclastos, entonces se van a atraer, ¿no? Van a formar estas pilas en monedas.
Ojo, no es patognomónico para MM porque también se van a presentar en las hiperproteinemias, mieloma múltiple que estamos viendo, en las macroglobulinemias de Wallenström, perdón, en las macroglobulinemias, en los incrementos cuando hay fibrinógenos altos, en infecciones, en embarazo. Sin embargo, suma, ¿no? Si hay presencia de plasmocitos, hay fenómeno de Rowlos, paciente mayor de 65 años, dolor óseo, radiografía con eh, lesiones osteolíticas, entonces todo suma. Así es que a tomarlo en cuenta, ¿bien? Aquí otra pantalla, cómo se ve este fenómeno de Rowlos o pilas en monedas, ¿no? Cuando pedimos un mielograma, esto ya es de la médula, vemos la proliferación, vemos la invasión. Un segundo, por favor. Les voy a apuntar con el cursor. Vemos aquí un plasmocitoma, otro, otro, y 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 otro. Entonces, al inicio les dije, ¿no? Que encontrar un plasmocito en un frotis, esto es un campo, es dificilísimo, ¿no? De encontrarlo, es muy, muy difícil. Imagínense en un solo campo encontrar más de 20, más de 30, ¿no? Entonces, esto conlleva a que estamos confirmando la patología. Aquí estamos viendo con mi cursor un plasmocitoma que tiene 3 núcleos. 3 núcleos. Esto, así sea, como en este caso, 2 núcleos bilobulados o trilobulados, 3 núcleos, eso es mal pronóstico. Esto es un paciente y este es otro paciente, ¿no? Vemos que aquí los plasmocitomas son mucho más gigantes, son mucho más prominentes, son mucho más exagerados, ¿no? Muchas veces dentro del núcleo se va formando. Disculpen, entonces, esto es lo que vemos nosotros en la médula ósea, tanto en la cantidad de plasmocitomas, tanto en la cantidad de las bilobulaciones. Entonces, esto es mal pronóstico, esto de aquí es mal pronóstico. Esto es médula ya, ¿no? Cuando hacemos el aspirado y ahí confirmamos el diagnóstico. Tratamiento para mieloma múltiple, como les digo, se usa, sí, Melphalan, que es el más conocido, pero todavía sigue en investigaciones muchas, ¿no? Durante décadas el tratamiento convencional fue Melphalan más un corticoide, ¿no? Con una tasa de respuesta del 50%. De llano, el mieloma múltiple, chicos, no se cura. Actualmente el tratamiento de elección en pacientes menores de 65 años que son candidatos a trasplantes autólogos de médula ósea se usa la vincristina más el doxorubicina más la dexametasona. Recientemente la talidomina, que es uno de los últimos encontrados, siempre más un corticoide, ha demostrado una tasa de respuesta mayor de 75% en pacientes con mieloma refractarios al tratamiento convencional. Ojo, nuevamente chicos, el tema de MM no tiene cura. Lo que se hace es prolongar el tiempo de vida y la calidad de vida, ¿no?
Si no recibe tratamiento, la supervivencia de vida es 7 meses. Con tratamiento más quimioterapia, la supervivencia de vida va de 3 a 5 años. En pacientes que logran remisión pueden sobrevivir de 5 a 10 años. ¿Y qué significa esto de la remisión? Es la ausencia de las paraproteínas en suero y en orina, mantenida un mínimo de 6 semanas, ¿no? Desaparición de plasmocitomas, existencia de menos del 5% de células plasmáticas en médula ósea y la estabilización del número y tamaño de las lesiones osteolíticas. Y ojo, y esto también va a depender mucho de qué, de en qué estadio llega el paciente, que no es lo mismo si llega el primer estadio, segundo o tercero. Entonces, cada paciente es único, ¿no? Cada paciente es individual. ¿Y de qué manera nosotros podemos evitar? ¿Cómo podemos prevenir? ¿Qué es lo que nos falta? No tenemos nada de prevención, somos cero prevención, ¿no? Y la única prevención consiste en evitar, pues, los factores de riesgo que hemos mencionado al inicio, que hay un montón de cuadros, ¿no? Que se han visto relacionados con la etapa patológica. Esta es una forma de esparción de las herbicidas y pesticidas. Y en el entorno no es solamente que esté el cultivo, ¿no? Sino hay personas. Y imagínense todo esto en el medio ambiente. Y bueno, las radiografías, minimizarlas, ¿no? No tomarse a cada rato y hay que tener cuidado con ello. Aquí los que trabajan en el área de radiología, en tomografía, en medicina nuclear, tienen constantemente cuidados específicos, ¿no? Eso es mieloma múltiple. Ahora, vamos a contrastar un poquito el tema de la macroglobulinemia de Waldenström. Permítanme tomar un poquito de agua, chicos.
Gracias, gracias. Ok, estamos ahora con Wallenstrom. ¿Qué significa Wallenstrom? Tenemos a Jan Wallenstrom, fue el primero en identificar estas células en 1944. ¿Qué nos trae él, no? La macroglobulinemia de Wallenstrom, que es linfoma linfoplasmocítico. ¿A qué lo denomina él? El tipo linfoma, linfo, la palabra linfo, la palabra plasmocítico. Estamos hablando de células plasmáticas, pero que estas tienen configuración linfocítica. Y vamos a ver las gráficas para entender, ¿no? Lo que fue mieloma múltiple y lo que es ahora un linfoplasmocítico. Bueno, se entiende de que es un cáncer de la sangre muy poco común y de bajo grado de malignidad. Miren esto, bajo grado de malignidad, por ende de progresión muy lenta. Es tratable con los tratamientos disponibles, pero no es curable. Esto es muy parecido a MM, ¿correcto? Se producen grandes cantidades de una proteína monoclonal anormal llamada inmunoglobulina M. Si nosotros retrocedemos un poquito, lo característico para MM es la inmunoglobulina G, y esa es la diferencia de las dos. Para MM, inmunoglobulina G, que es la más frecuente, y para la enfermedad de Wallenstrom, la inmunoglobulina M. Es la única, ¿no? Entonces llamada inmunoglobulina M o macroglobulina. Entonces, las inmunoglobulinas, llamadas a veces gamma globulinas, son proteínas que ayudan al cuerpo a combatir las infecciones. Tenemos los criterios para la enfermedad de Wallenstrom o la macroglobulinemia de Wallenstrom. Ya sabemos, ¿no?, que es característico la inmunoglobulina M monoclonal. Hablamos de las gamapatías monoclonales. Hablamos de que es un linfoma, linfoplasmocitoide, que quiere decir que hay una infiltración en la médula ósea por linfomas, linfoplasmocitoides, según la OMS y según el REAL. De predominio intratrabecular, criterio imprescindible. En ocasiones hay un linfoma linfoplasmocitoide extramedular, que son los ganglios, y en estos casos hay que descartar otros tipos de linfomas, como en el caso de los linfomas no Hodgkin y de manera particular el linfoma de zona marginal. ¿Cuáles son los inmunofenotipos de estos linfoplasmocítico? Ya sabemos que es la inmunoglobulina M, tiene sus antígenos B positivos, sus CDs como el CD19, CD20, CD22, CD79. También está el CD5, CD10, CD23, CD103 y CD138 negativos. En un 5 a 20% de los casos de estos CD5 positivos hay que diferenciarlos de los linfomas de manto y de las leucemias linfáticas crónicas. Esto es a nivel fenotipo. Es exquisiteces que se tienen que tener en cuenta para el tratamiento. ¿Cuáles son los síntomas derivados de la invasión medular y proliferación tumoral? Estos pacientes van a presentar anemia, van a presentar anorexia, astenia, pérdida de peso, hepatomegalia, esplenomegalia, que no es muy característico para MM, pero sí para la enfermedad de Wallenstrom. Comparten la gigiborragia, las epístasis, los síndromes purpúricos propio de las plaquetopenias severas. Tenemos síntomas derivados de la hipercoagulabilidad. En estos casos se van a presentar los ambliopías, cambios de retinania, mareos, parestesias en las extremidades y la cara. También van a haber insuficiencias cardíacas, diatesis hemorrágicas, síntomas derivados de las crioglobulinemias como la púrpura vascular y la necrosis acra, ¿no? Entonces, dependiendo en qué, obviamente, etapa de la enfermedad llega el paciente, puede presentar todas estas características. Aquí lo que no tenemos, recordarán ustedes lo que era en mieloma múltiple, el dolor óseo. Aquí no lo tenemos. Una característica importante que va a diferenciar de una patología a otra, ¿no? Entonces, vemos visceromegalias que no lo tiene MM. En este caso aquí hay una esplenomegalia y una hepatomegalia.
vemos estos ganglios, ¿no? Estos ganglios, estas linfoadenopatías, que tampoco es característico para MM. Dentro del síndrome de hiperviscosidad, que también lo tiene MM, en este caso la inmunoglobulina M se une a los glóbulos rojos, produciendo ¿qué? Agregación. Por ende, esta agregación nos lleva al aumento de la viscosidad sanguínea. Se vuelve más espesa, ¿no? Y esto hace de que tengan los pacientes visión borrosa, hemorragias oronasales. Estos síndromes de hiperviscosidad también van a ocasionar las anomalías neurológicas, alteraciones visuales y sangrados. Es importante entender y poder medir el nivel de la hiperviscosidad en los pacientes. Pruebas diagnósticas. ¿Qué necesitamos pedir para el paciente? Obviamente el hemograma a la cabeza, ¿no? Porque vamos a distinguir el comportamiento de las tres líneas. Dentro de la bioquímica, beta 2, microglobulinemia, factores de coagulación, obviamente hay que medir la viscosidad sanguínea propio de la presencia de esta inmunoglobulina M. Vamos a tener biopsia de médula ósea, biopsia de ganglios, porque hay presencia de ganglios. Esto ya es exquisiteces que hay que medir, que es la inmunoelectroforesis con inmunofijación de sangre y orina en 24 horas para determinar los CDs, ¿no? Los múltiples CDs. También medimos la crioaglutininas, la crioglobulinas. Determinar si hay de por medio algún virus, como es el VIH, la hepatitis B, la hepatitis C, es fundamental. Una tomografía de tórax abdominal pélvico para entender la magnitud de los órganos comprometidos. Y dentro de la serie ósea hay que descartar lesiones osteolíticas para hacer el diagnóstico diferencial con mieloma múltiple. Recuerden que si hay lesiones osteolíticas, esto solamente es característico para MM, ¿no? Y bueno, por el compromiso oftalmológico, por la viscosidad, el examen oftalmoscópico absolutamente completo. Entonces, eso es una batería si es que hay sospecha de la enfermedad de Waldenström. ¿Recuerdan ustedes la imagen de mieloma múltiple alargado con gran cantidad de citoplasma? Aquí no hay gran cantidad de citoplasma. Tenemos los núcleos, ¿no? Son tipos linfoide. La escasa cantidad de citoplasma, entonces por eso se llama, ¿no? Linfoplasmáticos, ¿no? Porque son tipo linfocitos, pero a la vez tipo plasmocitoide. Aquí también los vemos. En lo que se refiere a la macroglobulinemia de Waldenström, esto es un mielograma de un paciente. Vemos la escasa cantidad del citoplasma, pero son de tipo linfoide. Entonces vemos tipo linfocitos de aspectos maduros, pero que no son la macroglobulinemia de Waldenström. Y bueno, las células plasmáticas menos del 15%, ¿no? Para el diagnóstico ya sabemos que se requiere 3 datos fundamentales. La proliferación e infiltración en la médula ósea ¿de qué? De estos linfoplasmocíticos. La presencia de un componente monoclonal ya lo conocemos, IgM. Y la presencia de signos o síntomas derivados de 2 criterios anteriores. Todo lo demás ya son exquisiteces a nivel de citometría de flujo, a nivel de inmunofenotipificación, a nivel de un ataque toracoabdominal. Analítica básica, el hemograma, bioquímica, siempre, perfil renal, perfil hepático, porque hay una esplenomegalia, proteinogramia tanto en suero como en orina, porque hay que medir las proteínas, estudio de coagulación y frotis. Fondo de ojo para valorar ¿qué? La hiperviscosidad, ¿no? Ver cuál es el compromiso a nivel oftalmológico. Tratamiento. Aquí es un poquito más sencillo. Se ha empleado el cloramucil y el ciclofosfamida y hay datos que sugieren que los análogos de los nucleósidos como la fluradabina o la cladribina son también de utilidad. El anticuerpo monoclonal, el anti-CD20, que es el rituximab, el más conocido, puede producir respuestas excelentes, ya que las manifestaciones clínicas atribuibles al síndrome de hiperviscosidad mejoran. En ocasiones,
también se puede utilizar la plasmaféresis. Y ustedes dirán, doctora, ¿qué es la plasmaféresis? Es el recambio plasmático del paciente versus un plasma, entre comillas, sano, donde se van a liberar los anticuerpos. Ahora, solamente ya para cerrar, son en cuadros, ¿cuál es la diferencia de MM y cuál es la diferencia de la macroglobulinemia de Wallenstrom? Entonces, la incidencia relativa en lo que se refiere mieloma múltiple va de 12 a 20%. Y miren la macroglobulinemia de Wallenstrom, solamente 1 a 3%. ¿Qué quiere decir? Que es sumamente rara. La otra diferencia, sabemos que para el mieloma múltiple va a regir ¿qué? La inmunoglobulina G. Para la enfermedad de Wallenstrom, IgM. Hasta ahí tenemos dos diferencias importantes. Sabemos que para el mieloma múltiple va a haber el fenómeno de Rowlos. Para la macroglobulinemia de Wallenstrom no se va a ver el fenómeno de Rowlos. No es característico. Para mieloma múltiple ya hemos visto plasmocitomas de citoplasma amplio, trinucleados, mientras que para la macroglobulinemia de Wallenstrom son linfocitos de aspecto maduro, no que sean maduros, son de aspecto maduro, de escaso citoplasma. 4 diferencias, chicos. Entonces, bajo ese contexto, bajo ese resumen final, es que debemos de hacer el diagnóstico diferencial de estas personas. Entendamos que nuestros pacientitos de la tercera edad van a venir con dolencias óseas, van a venir con problemas articulares acompañados, van a venir con ayuda, ¿no? Pidiendo ayuda. Entonces, no cometamos el error y no vayamos a suponer de manera automática de que estamos frente a una osteoporosis común o a una artritis. Tengamos la suficiente capacidad de solicitar un hemograma, una radiografía de cualquier parte del cuerpo y podamos determinar si estamos frente a una patología como es MM y en todo caso una enfermedad de Wallenstrom. Bien, listo chicos, muchas gracias. ¿Alguien puede detener la grabación? Les agradecería mucho.